Hola mis amis, bienvenidísimos un día más a este bello canal. Y en el momento de hoy, en el día de hoy, lo que vamos a estar viendo, artista nuevo en este canal. Y estamos hablando de él, de Cancerbero, que me lo pidieron muchísimo, me lo estuvieron pidiendo mucho. Obviamente, si bien no es cantante, vamos a estar analizando muchísimas cosas que tienen que ver con la voz también. Pero vamos a estar viendo también la letra y cosas que tienen que ver con lo musical, obviamente, como siempre. Como muchos de ustedes ya saben, yo soy vocal coach y cantante. Pero bueno, aquí vamos a estar viendo qué onda esta persona. Ustedes saben que yo no sé nada antes del cantante y todo eso, pero en este caso vamos a estar leyendo un poquitito de su vida, un poquito de data para conocerlo un poquito. Ya les voy pidiendo disculpas a las personas que son fan y que lo conocen mucho, porque yo no lo conozco y lo voy a estar conociendo en este video también un poquito. Cancerbero, por ejemplo, significa perro de tres cabezas, que se define a él mismo también como guardián de sus ideales y pensamientos, que eso ya nos encanta y hay muchísimo que hablar acerca de eso, que este no va a ser el caso. Tyrone José González Oramas, músico de hip hop y activista, nacido en Caracas, Venezuela, en 1988. Cuando cumplió 4 años se mudó a Macaray y a los 11 años comienza a improvisar letras sobre bases de reggaetón, ¿sí? Y hip hop, ya como Cancerbero. 3 años más tarde recibe la noticia de... Uy, chicos, qué fuerte esto. Durante los siguientes años, Cancerbero comienza a inclinarse hacia corrientes más oscuras de la música, como el hard rock, el hip hop de los 90, y a su vez se aprecia una modificación hacia el sentido y el porqué de su música, observando un giro en sus ideales personales que lo llevan a componer de manera mucho más seria y profunda. Obviamente lo vamos a estar conociendo con esta canción que se llama Es Épico, que tiene más de 15 millones de visualizaciones, así que no lo puedo creer. Y muchas personas también como que dicen que, no sé si esta canción en particular, pero algunas canciones tienen como como una suerte de premonición de cosas que pasaron después. No lo sé, ustedes me lo dejarán en los comentarios y todo eso. Pero si esta es una de las primeras veces que estás viendo los videos, te voy a dejar por acá arriba una playlist para que vayas a ver todos los artistas que estuvimos haciendo y analizando sus voces. Hay muchísimos también, pero también te recuerdo que estamos haciendo esto en la plataforma Lila, que lo voy a dejar por acá al costado, y ahí hacemos lo mismo que acá, analizamos a cantantes en vivo y la pasamos súper divertido y todo. Y también te dejo mi Instagram para que vayas a saludarme, a visitarme y a darme un beso, que ahí siempre estamos activos y subiendo historias y haciendo vivos. Pero bueno, yo ya quiero escuchar, no sé ustedes, así que le vamos a pedir al señor director la intro. Les digo que va a parecer un poco raro por tema de copyright y todo eso, como ya saben. Obviamente va a tener que estar un poquito tocado a alguna situación de lo visual y de lo auditivo. Pero también te voy a dejar en la caja de descripción el link a el video original para que lo vayas a ver sin mis interrupciones, porque acá estamos para hablar y para interrumpir. Vamos, mis chiquis. Frases de Cancerbero. Me falta el aire y el corazón tucum. Hoy va a correr sangre. Ya sé por dónde se mueve según. Hoy voy a convertirme en un criminal, ya no creo en nadie, a menos que me convierta en un muerto. Hoy voy a vengar a mi hermano como le juré a mi padre. Diente por diente, ojo por ojo es esto. Una bicha prestada porque no soy ampa, pero la rabia que siento no escampa, es tanta que me ahoga. Nunca había huelido droga, pero ahora es necesario para cumplir con lo que el corazón me implora. Siento que se me sale el tórax, la moto a 100 por hora, pelo por la bicha y le grito y ahora. Todo pasa muy chola, en ráfagas descargo a todos esos malandros hasta que ya no escupe la pistola. No, bueno, un montón. Claro, porque acá dice que a los 14 años recibió la información de la muerte de su hermano por parte de su padre, víctima de violencia. La música como un lugar donde poder expresar las cosas que sentís y todo, como ya lo sabemos siempre y como ha sido, pero el freestyle tiene eso también, el freestyle o el hip hop tiene eso también, de las letras súper profundas, porque realmente lo que más se destaca de estos géneros así, de estos estilos así, es la historia, lo que se cuenta, la letra. Es una cantidad de letra impresionante que no se puede comparar con una canción. El punto de atención de este tipo de música está en la letra, y más con todo este bagaje del que estamos hablando que tiene Cancerbero. Vamos a seguir escuchando porque quiero ver qué onda, a ver. Y el corazón tucum, y la bala y el corazón tucum, y la bala Es re oscuro, o sea, es re... Lloro de la rechera mientras en la acera cargo. Escucho una señora que grita que mataron a Carlos. Solo ahí fue cuando sonreí aliviado porque Carlos fue el bastardo que mató a mi hermano. Escucho me veo bien y siento frío. Un tipo gritando el mío.
hasta que ya no escuches nada más que un profundo silencio. No. Ah, se está poniendo... No entiendo. Más allá, siento un olor a perfume, veo una luz en un túnel. No, bueno, me encanta porque está hablando de lo que pasa después de la muerte. Bueno, pará, pero está hablando como que él se está poniendo en el lugar de la persona que mató al hermano. Pará. Hasta que lleno bastardo que mataron a Carlos. Solo ahí fue cuando sonreí aliviado porque Carlos fue el bastardo que mató a mi hermano. Ok. Todo es confuso, escucho wiu. No veo bien y siento frío. Pero bueno, yo lo que puedo comprender es que como que él se está poniendo en el cuerpo de ese tal Carlos. No. No lo veo de otra forma. Y ahora va a empezar a hablar de todo lo que pasa después de la muerte. O sea, de esa transición de lo que está viviendo en el momento, del asesinato y todo lo que va a pasar después. No, me parece muy flasher. No, quiero seguir viéndolo. Frío. Un tipo gritando el mío. Hasta que ya no escuches nada más que un profundo silencio. Sí. Varios segundos de calma mi alma al lado de mi cuerpo. Me dije, aún no he ido al más allá. Siento un olor a perfume, veo una luz en un túnel, un fuego que me consume. Se empezaba a ver atrás. No dejaré que me abrume el fuego. Seguiré hacia el túnel, pensé, pero seguir no pude porque me alaron para atrás, cayendo en picada. Montañas no. negras que sufre con un olor a mierda. Cuerpos deformados que sufren. Caí sobre una piedra. Un barco viejo con un viejo me esperaban. No me respondían nada. Almas el barco golpeaban. ¡Ey! ¡Alto miedo! ¡Alto miedo! La complejidad que tiene hacer este tipo de géneros a nivel vocal es la respiración y la dicción. ¿Entiendes? La dicción. Es prácticamente hablado, pero sí tiene notas, o sea, sí tiene altura. Entonces, si vos de esas alturas te vas, queda raro, queda disonante, queda desafinado, queda... O sea, hay altura del sonido y hay afinación en estos estilos también. Obviamente, es más pobre, tal vez, a nivel virtuosismo vocal y eso, pero sí tiene otro tipo de complejidad, que es esto que yo te estoy diciendo de la reposición de aire, más allá de que esté grabado, se hace en vivo. El freestyle es una disciplina terriblemente compleja. Yo creo que es como que tenés que tener un foco terrible para poder pensar al mismo tiempo que escupir las palabras y que tengan sentido y que tenga todo este bagaje, toda esta cosa, toda esta historia que está contando. Es fuertísimo. Y claramente la complejidad rítmica también, por ejemplo, cuando hace tucum, 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 obviamente como que habla del corazón y expresándolo de una forma firme y expresándolo de una forma simple, lo explica y lo mete en la canción. Es a la vez un patrón que se repite todo el tiempo. Cuando dice, lo veo bien y siento frío, 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 un tipo gritando el mío, el mío, el mío, hasta que ya no escuché nada más que un profundo silencio. Bueno, eso todo lo que estuvimos viendo hasta recién. Varios segundos de calma, montañas negras de azufre con olor a mierda, describe todo lo que está pasando ahí abajo, cuerpos deformados que sufren, caí sobre una piedra, un barco viejo con un viejo, me esperaba, no me respondía nada, almas en el barco golpeaban. Me encanta porque tiene una complejidad rítmica también. Llevo donde Cerbero, que dijo no morderme porque le gusta mi nombre de rapero. Si lo ves de esta forma pude tener suerte irónica en la vida, pero también irónica es la muerte. Me desperté ya sentado sobre un estrado y un jurado de malvados decidirían mi suerte. Recuerdo que fui golpeado y trasladado a un sitio en uno de los círculos con un montón de gente. Por vengativo y asesino, te quemará por siempre, por toda la eternidad como castigo. Vi muchos rostros conocidos y me sentí sorprendido porque no pensé que estuvieran conmigo. Personas que lucían buenas en el mundo, como el Che Guevara, incluso como Juan Pablo II. Presuntos Dalai Lama, calcinado Jomao y los difuntos Teferi Makonnen y Beethoven juntos. Me asombró mucho saber que estaban aquí John F. Kennedy, Lenin, Mahoma y Joseph Smith. No, se pasa. Yo no puedo creer cómo rima estas cosas. Es muy grosso mal. Aparte tiene dinámica, pero trabajándola desde un montón de lugares, haciendo como pequeños realentando también, usando el silencio, usando la respiración, está marcando dinámica. Pero te digo, a nivel rítmico, a nivel textura también, que está marcando todo el tiempo, porque él aparte tiene una voz como bastante abierta, él tiene una voz como, si bien se la siente oscura, esa mucosidad que tienen las cuerdas que se le siente, hace que tenga una linda textura también, y le da como ese carácter, porque está hablando de cosas terribles, súper oscuras, y ni hablar del contenido de la letra y toda la gente que mete ahí en el medio. César y Napoleón salieron de las llamas porque eran la misma persona que ahora es un tal Obama. No entendía nada, pregunté por Cristo y noté que se burlaban porque nadie lo había visto. Otros dijeron que fue un truco de su iglesia para gobernar el mundo con su majestuosa empresa. Charles Russell y Washington, José de San Martín y Gandhi, Yasser Arafat, Cristóbal Colón, Isabel de Inglaterra transformada en perra desnuda. Supe incluso estaban Bolívar y Buda. Son demasiadas dudas, pensamientos vagos, gente buena del infierno o es que en algo fueron malos.
Por algo están aquí, aunque no lo acepten. Debo hallar ahora una manera de huir de la muerte. Recordé que Silencio, resuelve, empieza todo el tiempo. O sea, tiene un buen timing. Es como que condice muy bien la dinámica que le está dando con respecto a lo vocal y a lo melódico y lo rítmico con la letra. Empieza una frase, termina, ¿entendés? Resuelve. Donde había nacido existía una leyenda del diablo con un tal Florentino. Obviamente un cuento pero inteligente para irme de este infierno. Infierno literalmente. Vociferé durante meses que podía con el jefe recitando versos entre fuego y heces. Hasta que un día apareció un viejo con traje que me dijo pierde y me llevo a tu padre de homenaje. Qué situación tan complicada en la que me encontraba, pero yo nunca he sido de los que se cagan. Además, había compuesto demasiados versos que más la improvisación harían temblar al universo. Empieza, antes que nada te maldigo, o hacer que sufras el peor de todos los castigos. ¿Cómo te atreves a retarme en castellano y en este ritmo tan pobre como el suelo donde te has criado? Con más razón tú deberías avergonzarte, perder un combate con un homo sapiens. Además te explico, se llama Venezuela donde nació este tipo y tú no puedes maldecirme porque ya yo estoy maldito. Eres muy peculiar y mi deber es no, mucha información. No puedes ganar porque yo lo sé todo. Domino los idiomas, los modos, la historia, incluso sé los más recónditos miedos de tu memoria. Debo aclarar que es un factor clave que olvidas. Los miedos se van en el momento en que pierdes la vida. Se dice que el amor masacra tus insultos, pero yo te mataré con más odio para ser justo. A mí tú no me engañas, mediocre adversario. Es fuertísimo. ¿Cómo hablar de odio si tu brazo grita lo contrario? Tú le has mentido a todos tus seguidores con múltiples contradicciones en muchas de tus canciones. No entienden nada los humanos. Yo sueño con amor porque sé que en el fondo nosotros amamos. Si canto rabia es para desahogar por dentro, como cuando Cristo echó a los comerciantes de sus templos. Bueno, sí, hay una cosa que me la van a tener que explicar ustedes porque realmente no sé cómo el bagaje histórico que tiene esta letra. Si bien puedo como suponerlo, no quiero suponer tampoco. Entonces yo espero que ustedes me comenten en los comentarios, que me digan en los comentarios para yo poder entender mejor. En el caso que tenga que hacer otro video, si a ustedes les gusta este video como de Conociendo Cancerbero, yo poder tener un poco más de información y no hablar al pedo. Se me acaba de recalentar la cámara, así que vamos a un corte así chiquitito y si es que puedo monetizar el video va a haber un corte y si no es un santiamén. Bueno, volvimos, esperando que se enfríe la cámara, estuve pensando mucho y yo digo, no puede ser como alguien con esto, con esta disciplina nos deja meternos en su mente, en sus sentimientos, cómo se está exponiendo. ¿Entendés? Eso me parece una locura, y me parece una locura toda la data que tira todo el tiempo, y en esto de esa lucha que él está teniendo con el diablo en este momento, o sea, él está como teniendo un contrato con él, que si él pierde se queda toda la eternidad en el infierno, y encima va a arrastrar con la muerte de su padre, ¿entendés? Entonces ahora estamos como en esta lucha, que creo que de eso se trata el video, de es épico, y él como está también enfrentando a todos sus miedos. En un momento agarra y dice, habla de todas sus contradicciones, de todas sus cosas que las tenemos todos, lo que todo el mundo tiene adentro, como esto del bien y del mal, y de jugar todo el tiempo con está bien esto que estoy haciendo, está mal esto que estoy haciendo, enfrentarme con mis propios miedos, que en este caso como figuraría tal vez lo que sería la figura del diablo, esas contradicciones, porque el diablo encima también en este momento está como jugando con él y le está como diciendo, mirá que conozco todo lo tuyo, mirá que sé de tus contradicciones, tenés tatuado en el brazo All We Need Is Love, ¿entendés? Entonces ¿cómo me estás hablando vos? De que vas a expresar todo tu odio, pero entonces el loco agarra y responde que él lo que está haciendo en realidad es canalizar todo ese dolor, ese odio, esa venganza que tiene y exponiéndolo ahí con él. No, bueno, costó, por suerte se me recalentó la cámara y me pude poner a investigar un poquito. Lo vocal y todo eso, la verdad que me lo paso por el culo porque no me está importando. Es toda esta historia, es todo esto que hace un artista que sí tiene que ver con lo musical, que sí tiene que ver con todo esto que venimos hablando siempre en los videos, de poder representar todo lo que te está pasando adentro a vos en una obra de arte, como es esto. No entienden nada los humanos. Yo sueño con tiplar de odio si tu brazo grita lo contrario. Tú le has mentido a todos tus seguidores con múltiples contradicciones en muchas de tus canciones. No entienden nada los humanos. Yo sueño con amor porque sé que en el fondo nosotros amamos. Si canto rabia es para desahogar por dentro, como cuando Cristo echó a los comerciantes de su Claro, encima tira un montón de información en el cerebro este chico. Yo creo que igual entras como en un momento de como una cierta hipnosis. O sea, en esto del freestyle y todo eso, yo creo que hay como una... O sea, se puede generar como hasta un estadio de meditación rarísimo, donde empezás a canalizar cosas que ni siquiera vos sabías que tenías adentro. Como esto
esto que, bueno, leí recién, que en el momento ese que decía como que se cayó por la ventana o algo así, terminó siendo como hasta algo premonitorio de su muerte. Me parece una locura que haya llegado hasta ese estadio mental. Es increíble, porque claro, ahora con el diario del lunes nos estamos enterando de todo esto. De nuevo hablando tú de cosas que no sabes. Eres un imitador como tu voz, la cual no es tan grave. Lo único grave es que te crean, pero aunque la mentira tiene patas, tarde o temprano cojea. Me has conmovido ahora que te conozco más, Satanás. No comprendes el arte, tampoco la paz. Mi voz es más, esta es mi voz que Dios me dio de don para tenaz usar la cual dagan tu No, para, que corazón. no entendí nada. Lo único grave es que te crean, pero aunque la mentira tiene patas, tarde o temprano cojea. Sí. Me has conmovido ahora que te conozco más, Satanás. No comprendes el arte, tampoco la paz. Mi voz es más, esta es mi voz que Dios me dio de don para tenaz usar la cual daga en tu corazón. Ok. ¿Cómo puedes hablar de Dios si eres ateo? En tus ojos lo veo mientras mi candela te consume. Te recuerdo que Dios no existe y lo que viste en aquel túnel no fue más que simples ángeles comunes. No, no. Es que no puedo creer cómo se desdobla este chico. No puedo creer cómo se desdobla y cómo se está interpretando a los dos personajes, ¿entendés? Y puede hablar desde ese odio y desde ese odio propio y sed de venganza y dolor. Siento que me está quedando un poco grande, pero lo estoy pudiendo entender. De a poco lo entiendo. Seguimos. Eres algo muy distinto y si dudo de Dios es porque no lo he visto. Sí. Aún así insisto en recalcarte lo que contigo aprendí. Que reyes sabrán mucho, pero siempre tienes que ir a ti. Y el corazón Ok. Y el corazón Y el corazón No, bueno. El que gana. Uy. ¡Ey! ¡Ganó! ¡Ay, la puta madre, no! ¡Ay, qué flashero todo! ¿Con qué frase? Con... Que siempre tenés que terminar creyendo en vos. Y le ganó por eso. No, ay, pará. Creo que fue la batalla de freestyle más flashera que vi en mi vida. Yo creo en estas cosas que capaz que el loco tiene una conexión ahí media copada, ¿me entendés? Con otra cosa, porque realmente poder tener como hasta ciertas, o hasta suertes de premoniciones y todo eso, es muy loco. Quiero seguir conociéndolo, o sea, necesito conocerlo más. No lo vieron porque seguramente lo corto, pero me quedé como un minuto así. Pero de todo lo que yo escuché, es lo mejor que escuché en la vida de esto. El contenido más rico. Amis, si les gustó este video, por favor déjenme sus comentarios, déjenme todo lo que me quieran dejar, información, todo, yo lo voy a estar leyendo. Necesito saber si les gusta este video para hacer otros más con respecto a él. Me dejan en los comentarios recomendaciones de él. Me van a seguir a la plataforma Lila si quieren ver las cosas que hacemos ahí. Entendí todo y no entendí nada a la vez. Es como que estoy así con la cabeza explotada. Gracias por haber llegado hasta este momento del video, como les digo siempre, que para mí es un montón. Les mando un beso enorme y nos estamos viendo en el próximo video. Besos.